nuestras oraciones, Señor. Yo estoy aquí, Padre, como un simple vaso, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, Padre amado. Padre, que todo lo que yo haga y diga, Señor, sé tú poniendo palabra en mi boca. Presentamos este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermano. La paz del Señor esté con ustedes y vamos a aquellos que tengan una Reina Valera, su Biblia, cualquier versión. Yo tengo una Reina Valera, pueden buscar en el celular o si tienen una Biblia. Y yo quiero que vayamos a buscar una parábola que está en Lucas 16. Vamos a leer una parábola, hermano. Una parábola, aquellos que no tienen conocimiento. Es que el Señor hablaba por parábola a nuestro Señor Jesucristo para que, dice la palabra, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Pero la parábola es una verdad. El Señor, utilizando lo que nosotros conocemos terrenal, hace lo que es una historia y da una verdad espiritual, trae una verdad desde el cielo, del trono, usando lo que es lo que nosotros conocemos terrenalmente. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque cuando el Señor quiere explicar algo que está en los cielos, hermano, el Señor va a hablar de querubines, de serafines, de ángeles, de mar de cristal, muchas cosas que nosotros, si el Señor no la dice, no la vamos a entender, ni vamos a entender nada de eso. Y si Él no está hablando del reino de los cielos, nos tiene que hablar por vía de parábola, en forma de parábola, para que Él, a través de lo que nosotros conocemos, podemos entender, podemos asumir o podemos alimentarnos del el cielo, traerlo aquí a la tierra y podamos ser edificados y saber qué el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. El Señor usaba la parábola. Y ahora vamos a leer una parábola que está en Lucas 16 y vamos a leer desde el versículo 1. Primero vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Y es una parábola que yo la tengo que leer así, porque hasta el 13 que la voy a leer. Pero ¿por qué la voy a leer desde el 1 al 8? Porque esta parábola dice, el mayordomo infiel. Pues este mayordomo infiel, hermano, Jesús mismo lo alaba. En el versículo 8 vamos a ver que Jesús alaba el mayordomo. Y Jesús dice que en otra traducción dice el mayordomo malo. Y podemos decir que como Jesús alaba un mayordomo malo, que dice que es sagaz. Y es que lo importante de lo que este versículo, este capítulo nos quiere enseñar, es lo que es ser sagaz en la vida cristiana. Y él nos da una instrucción cómo las personas del mundo son sagaces y cómo logran objetivos, que haciendo ellos la cosa mal, a veces se salen con la suya en cuanto a su forma de vivir, cuando se enfocan en hacerle maldad a otros. Pero aquí da una ilustración y después la misma Biblia nos explica que Jesús no está alabando al mayordomo malo, sino es que él nos quiere dar una enseñanza de lo que es el sagaz. Después vamos a traducir como qué es lo que es sagaz, para que después entendamos qué es lo que este versículo nos quiere enseñar. Dios le use por su gloria, le mucha sabiduría y mucha fortaleza, Pastor Juan Almonte. Dios le bendiga, hermana. Que la paz del Señor esté con usted. Siempre el nombre, tengo que anotarlo. Yo sé que en el título usted está como Ajes, pero ya usted me ha dado el nombre y yo a veces no lo anoto exactamente como es, hermana. Dios le bendiga, siervo, predique la palabra. Soy Colón. Dios le bendiga, Anselmo 57, a usted y su familia. Dios le bendiga a cada hermano que se siguen conectando. Hermano, vamos a leer la palabra. Por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lucas 16, capítulo 16, lo voy a empezar a leer desde el versículo 1. Dijo también a su discípulo: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía,
porque ya no podrá más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debe a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y recibes 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y la palabra dice en el versículo 8, hermano: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. Aquí hay algo que se puede decir que es muy contradictorio, porque aquí es un mayordomo malo que le está haciendo trampa a su jefe para él poder quedar bien con los otros deudores, por si acaso él lo bota, tener la puerta abierta con personas que ya su jefe y él conocía. Y aquí vemos que en el versículo 8 vemos que se alaba ese mayordomo infiel. Bueno, la palabra se interpreta a sí mismo. Y sabemos que Dios no va a apoyar lo malo, hermano. Dios no está... sí, Ángela, Dios le bendiga, hermana de Chile. Sí, lo va a tener que poner ahí porque usted es una de esas hermanas que se conectan fielmente todas las noches. Y podemos decir que aquí podemos estar confundidos de qué la palabra nos quiere enseñar, porque no podemos decir que nos quiere enseñar a aprender a hacer trampa para el día que una gente no vote o una gente ya no quiera seguir con nosotros tengamos la puerta abierta haciendo cosas ilícitas. Bueno, la palabra ella misma explica el mensaje que nos quiere dar, y es el mensaje de ser sagaz. Sagaz, si vamos a lo que es el diccionario, a traducirlo normal, el significado, es una persona astuta y prudente que previene las cosas. Y la Biblia habla de lo que es astuto. ¿Qué es astuto? Bueno, dice la palabra en Génesis que la serpiente era más astuta que todos los animales. Pero sabemos que Dios no quiere que nosotros seamos imitadores del diablo, que el Señor los reprenda. El diablo nadie hay que imitarlo. El diablo que el Señor los reprende es los demonios. No, aquí el Señor nos quiere dar un mensaje de que nosotros debemos de ser sagaz y astuto en las cosas que el Señor no pone. O sea, cada nosotros nació con, nosotros somos marcados, hermano, por Dios. Nosotros nacemos con propósito en la vida. Lo que pasa es que esos propósitos los vamos a ir descubriendo mientras nosotros vamos escuchando la voz de Dios. Mientras nosotros estamos apartados de Dios, a nosotros cualquier cosa nos saca del propósito. El mundo, las cosas del mundo, la fiesta, los canes, el propósito real de Dios, se puede decir los deleites y todo lo que nosotros buscamos que nos conectamos con Dios a través de la parte espiritual. Lo que pasa es que nosotros hemos creído siempre que nosotros solamente somos esta carne que vemos, que por cierto es una carne que es pecaminosa, una carne que no se satisface, siempre quiere hacer lo contrario que Dios dice, pero nosotros tenemos una alma que salvar y nosotros somos guiados. Esa alma anhela estar con Dios, esa alma anhela las cosas espirituales. Lo que pasa es que solamente cuando la gente toca a fondo es que se da cuenta. Por eso, hermano, cuando ustedes ven a alguien que lo tiene todo, si ustedes se fijan, cuando una persona, vamos a suponer, le gustan los vehículos de lujo, compran un vehículo caro de lujo y al tiempo sale otro modelo y lo compra.
y después sale otro y lo compra, y como que siempre crea como si fuera una ansiedad, que siempre quiere seguir comprando. Si una gente de prenda, si es ropa, se va haciendo adicta a eso. Y es porque solamente empieza a conocer lo que es alimentar la parte carnal, la parte que es que lo único que hace es alimentar la parte que de su ser carnal, o sea, de su carnalidad, no la parte espiritual, no la parte que es la del alma, la de adentro. Por eso esa persona, por más que compren y consigan, siempre le va a quedar un vacío. La persona, por más que quiera llenar su interior con la cosa del mundo, con la cosa material, nunca puede. Siempre va a sentir un vacío, hermano. Siempre, por más que nosotros queremos una buena casa, unos buenos carros, queremos todo, si nosotros no nos conectamos con Dios, siempre vamos a sentir ese vacío. En algún momento nos vamos a sentir como triste, desolado, sí, que nadie nos quiere o que la gente no quiere por conveniencia, porque ahora mismo estamos quizás, si estamos en una buena posición. Y a veces se puede decir que la realidad es así. Pasa mucho eso. Sabemos que la gente que le está yendo bien tiene muchas personas alrededor que siempre están con ellos ahí. Lo vemos en los famosos, en los artistas, en los peloteros. Pero esa persona cuando están solo en su habitación, que él está él solo, empieza a sentir ese vacío. Y es porque es una parte espiritual que nosotros tenemos adentro, que solamente la llena Dios. No la llena más nadie, por más nada. Por más que la queremos llenar de otra forma, no podemos. Y no vamos a poder nunca. Pero eso solamente lo van sabiendo la gente espiritual, la gente que van conectándose con Dios y van sintiendo esa llenura, van sintiéndose esa paz, como dice la misma palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Pero vamos a seguir con lo que es ser sagaz, astuto, y es ya con esas, con esos mandatos, con esas se puede decir, el Señor siempre pone que nosotros debemos de hacer obra de la parte del Señor. Siempre la persona, el creyente, siempre el que está buscando de Dios, siempre el Señor nos pone propósito para que nosotros hagamos la obra de Dios. O sea, cada uno de nosotros tiene un don, un talento. Cada uno de nosotros tiene un don de servir, un don pastorado, un don de evangelístico, un don de maestro. Nosotros todos tenemos dones. Lo que pasa es que solamente lo ponemos en disposición para cosas del mundo terrenales, pero no para la cosa de Dios o la parte espiritual. Y vamos a ver cómo Jesús elige los 12 discípulos que eran discípulos y después llegan a ser son los 12 apóstoles. Y para eso tenemos que ir a Mateo y vamos a ver qué mandato le da a Jesús. Y ahí vemos la palabra ser sagaz, la sagacidad, en ese mandato que el Señor le da a los 12 discípulos. Y para eso tenemos que irnos a Mateo 10 y leer desde el versículo 5 al 16. Mateo 10, capítulo 5, desde el versículo 5 al 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer. Dice: misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da gracia, recibiste, de gracia recibiste, da de gracia. Lo vamos a dejar, vamos a seguir leyendo hasta el 16. No os probéis de oro ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad
de aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludala. Si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibieres, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudí el polvo de vuestro pie. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para esa tierra que el de Sodoma y el de Gomorra, que para aquella ciudad. Gracias, Señor. El Señor le da un mandato a los 12 discípulos para que vayan a la ciudad para predicar el evangelio, la buena nueva. Pero el Señor le da autoridad para que ellos tengan autoridad autoridad para sanación, para sanidad. Le da lo que es que pueden resucitar muertos y echar fuera demonios. Y ellos dicen que deben de ser de una forma sagaz. Y es sagaz porque cuando nos vamos a Mateo 31 y 32, el 16, miren lo que dice el 16, el Mateo 10, 16. He aquí yo envío como oveja en medio de lobo. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Dice la palabra que he aquí yo os envío como oveja en medio de los lobos, y sé prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y es una forma de cómo el Señor lo manda, que ellos deben de manejarse para esa misión, que cuando dice que sean prudentes, que sean como ovejas, o sea, sean como ovejas, pero sean prudentes como serpientes. Cuando yo estaba leyendo el versículo anterior, decía que ellos no lleven nada que sea atractivo para los ladrones. Y es una forma de que él le está diciendo ahí, de que es una forma de cuidarse, hermano. Es una forma de evitar, un ejemplo, que le pase algo en el camino. Y cuando estábamos leyendo la parábola del mayordomo infiel, lo que estaba diciendo aquí, y en el acto del mandato que Jesús le da a los apóstoles, es cuando teníamos esa sagacidad, es una forma de ser prudente, es una forma de tener cuenta y cuidarnos. ¿Sabes? El Señor nos manda que nos cuidemos. El Señor manda que por eso, Él le dice, ya que ustedes están haciendo la obra de Dios, si el interés es predicar el evangelio, no tienen por qué andar lleno de prenda. Aunque la tuvieran, no tienen que andar enseñándola ni haciéndole ver a otra persona que ustedes, vamos a suponer, tienen muchas, va a poner prenda o algo así, sino que esa no sea la intención, que la intención sean humildes. O sea, el Señor aquí lo que hace es que le enseña la humildad a ellos. Pero también la palabra nos enseña dos cosas, hermano. La palabra nos enseña que cuando estamos en el evangelio, hay dos cosas que nosotros dejamos ese viejo hombre. Nosotros no nos podemos seguir, la carne no puede seguir dominándonos, hermano. Y la carne tiene que ver con el pecado, tiene que ver con esas cosas que nosotros hacíamos, que nos dominaba, y que a veces estamos atrás en el evangelio, conocemos la palabra y decimos que eso nos sigue dominando. Como una gente que está adulterando, que le sea infiel a su esposa, a su esposo, una persona que no puede dejar de decir mentira, una persona que sea calumniadora, chismosa, una persona que no haga el bien, que no perdone. Y también aquí no habla de ser sagaz para eso. Y es una forma de que a veces nosotros, cuando estábamos en el mundo, hermano, miren, cuando yo estaba en mi adolescencia,
Yo me recuerdo que cuando nosotros íbamos a hacer una fiesta, aunque sea en el aire libre, nosotros decimos, esa fiesta se da, llueve, truene o vente. O sea, se iba a dar ese can como quiera. Y nosotros podía estar un diluvio, hermano, y esa fiesta como quiera, en medio del agua, se daba. Y en el Evangelio nosotros vamos a ir a la congregación, a la iglesia. Y si vemos que está nublado, nosotros ponemos pretexto para no ir a la iglesia. O sea, para la cosa de Dios ponemos pretexto siempre. En todos los sentidos. Si estamos hasta dentro de la casa y ustedes, gracias al Señor, tienen este medio de que se le está llevando la palabra en su propia casa, siempre tienen que hacer una serie en Netflix. Que tengo que hacer tal cosa, que tengo que llamar a mi hermana, a mi prima, a mi sobrina, a mi vecina, siempre hay un pretexto. Y eso que usted se le está dando más importancia, algo que yo no le voy a decir que quizá no sea una conversación importante para usted, pero el 90% es hasta para chimiar y hablar de otro. Que al fin y al cabo eso es lo que le está trayendo una maldición a usted. Porque a veces, si no usted empieza la conversación de chisme, que empiezan a hablar de alguien, lo empieza el otro. O sea, como que usted le está poniendo el oído. Si no usted que lo está diciendo con su boca, le está apretando el oído al chisme, que es lo mismo, hermano. Es lo mismo. El que lo dice el chisme y el que le presta el oído está en la misma condición. Y aquí vamos a ir a la escritura y vamos a ir a Mateo 5 y vamos a ver dos cosas. Lo que es tres enseñanzas que hay aquí en Mateo 5. Y una es cómo resistir al pecado, pero también cómo ser fiel a los pactos con Dios. Cómo no debemos romper los pactos con Dios. Y podemos decir, ¿y eso es bíblico, hacer pacto con Dios? Porque que nosotros, el hombre, por más que queremos, pecamos, y por más que queremos ser fiel, somos débiles. Y Dios, su pacto lo cumple, pero nosotros no. Es tan tal que la palabra dice que si no vamos a cumplir, que no ofrezcamos. Mejor que no quedamos callados. Pero hay pacto que Dios ya estableció, que sí lo hizo con los hombres, hermano, y es bíblico. Y nosotros no podemos romper esos pactos. Hay pacto que usted lo hace con una persona, con un ser humano, igual que usted. Después le voy a explicar porque no le quiero adelantar. Y esos pactos, aunque usted lo hizo con otra persona igual que usted lo está haciendo con Dios directamente. Y vamos a aprender cuál es uno de esos pactos. Que usted lo está haciendo con una persona, pero espiritualmente lo está haciendo con Dios. O sea que nosotros sí hacemos pacto. Lo que pasa es que el pacto que nosotros hacemos físicamente, igual que las parábolas que el Señor nos enseñaba con cosas que conocemos, pero eran verdad del cielo que nos traía aquí a la tierra. Así mismo hay pacto que usted hace con otra persona, pero espiritualmente usted se está amarrando a esa persona. Y eso conlleva varias cosas. Si el pacto es violado, usted automáticamente le da una puerta al enemigo, a la tiniebla, para que se arandee su vida y a su familia. Y si usted mantiene ese pacto, el enemigo no puede hacer nada en esa familia. Y vamos a aprender, porque aquí hay mucha gente que me pide oraciones por matrimonio, y le estoy adelantando un poco, y eso es uno de esos pactos. Y por eso quiero hablar exclusivamente de ese pacto. Y yo quiero que le pongan mucha atención. Hay dos en esta enseñanza que vamos a enseñar, en este versículo que vamos a leer. Una, lo que es resistir a lo que es la carne, a lo que son los pecados de la carne, que es la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, muchas cosas que quizás no la quiera decir aquí, aunque quizás todos los que están aquí sean mayores de edad. Pero pecado es errar al blanco, es todo lo que es desobediencia a Dios. Vamos a ir a buscar a Mateo. Y vamos a leer en Mateo 5. Y vamos a ver esa enseñanza que el Señor da en Mateo 5. Y le voy a decir qué versículo vamos a leer. Vamos a buscar Mateo 5 y vamos a leer. Voy a poner aquí para que no se me... Ok, está bien. Mateo 5 y vamos a leer primero del 27 al 30.
Y aquí tenemos una enseñanza acerca del adulterio. Primero nos vamos con el deseo de la carne, hermano. Y después nos vamos con el pacto. Primero con los deseos de la carne. Y aquí hay una enseñanza. Mateo 5, y vamos a leer versículos 27 y 30. Mateo 5, versículos 27 y 30. La palabra del Señor dice: Oíste que fue dicho, no cometerá adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues es mejor que es mejor de, espérese hermano que no veo aquí la luz, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, esto es espiritual. Esto no está hablando de los ojos, sacárselo los ojos, ni mocharse mano. Esto aparte es más espiritual, esto más es con resistir. Dice la palabra que la mujer de Potifar todos los días se echaba a José para que cuando él estuviera solo, pudiese acostar con él. Y así mismo fue. Un día él se quedó solo y ella de una vez le fue arriba. Y dice la Biblia que él se mandó, él corrió y él le dejó un pedazo, ella se quedó con un pedazo de la ropa y ella después lo acusó de que él lo iba a violar. Pero José lo que hizo fue que corrió, hermano. Dice la Biblia, huí de las pasiones juveniles. Hay cosas, hermano, que nosotros no nos podemos enfrentarla con esta carne pecaminosa. Es mejor correr de ella y evitarla, hermano. El pecado sexual, ese pecado directamente carnal, ese pecado no se enfrenta, hermano. Ese pecado lo que se hace es que uno lo evita, hermano. Miren, hay espíritus de metresa que salen de madrugada, de noche. Yo le voy a poner un ejemplo y por eso yo dije que aquí yo le voy a hablar a algunos hermanos que están ahí. Fíjense que ustedes tienen conversaciones pueden ser con amigas suyas normal en el día. Y el tipo de conversación es cómo tú estás, cómo te va, cómo está tu familia. Fíjense, y ustedes pueden pasar el día. Pero si hay una persona que quizá ustedes tienen un hombre, aunque sea casado, tenga algún atractivo, sea por una vecina, sea por alguien que conoció por ahí. Fíjense que si esa persona empieza a hablar después de las 11 de la noche, después de las 12 de la noche, que en el mundo espiritual salen esa metresa, la conversación cambia y empiezan a hablar qué ropa interior tú te pusiste hoy, cómo tú haces esto, qué a ti te gustaría que te hicieran, y la conversación cambian. El tipo de conversación se ve se ve sensual, se ve erótica, y la conversación empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque esos son espíritus de metresa que salen a esa hora con esa encomienda para motivar la carne, y el 90% de que cuando eso se va motivando al otro día, como eso es espiritual, al otro día se efectúa en la realidad. Y por eso aquí dice Jesús que no es que tú cometas adulterio, desde que en tu corazón ya tú lo pusiste, ya tú adulteraste. Desde que en tu corazón ya tú pusiste que tú te quieres acostar con una mujer, siendo tú no casado con ella, o siendo tú ya que está casado, porque si no está casado, también la Biblia lo prohíbe, que uno en el noviazgo debe de acostarse con su pareja no, con su novia, porque en el evangelio no hay noviazgo. Lo que hay es personas que se conocen para después casarse, aunque la persona no quiere respetar la Biblia, pero ese es lo que Dios mandó.
Y si usted es casado, eso se llama adulterio. Y si usted no es casado, eso se llama fornicación. Pero sea con su novia o sea con una persona que usted quizá adulteró, fíjese que de noche las conversaciones cambian, que de noche ese lenguaje cambia diferente. Ese lenguaje pasa como a ponerse erótico, ese lenguaje empieza a motivar ya que la carne. Y ya como eso te sube en el corazón, eso te sube aquí en la mente. Y el enemigo es experto trabajando en la mente. Y ahí al otro día ya tú te sientes débil, hermano. Mire, los espíritus lo que hacen es que te debilitan, te debilitan el espíritu tuyo, que es lo que hace que lo que no quiere que tú cometas el error, porque el espíritu no quiere que tu alma se pierda. Y el espíritu lo que hace es que trata de fortalecerse en ti y hacerte ver que eso está mal. Pero como tú estás muy carnal, como ya esos espíritus de meteresa te administran, ya tú no le haces caso a esa voz que te dice que eso está mal. Y después que tú lo haces, Satanás es experto en esto, hermano. Satanás te mete al fuego, pero después él se va y te deja solo. Satanás lo que hace es que te mete al lío. Satanás te mete al problema, pero después que eso se descubre, que tu esposa se da cuenta, que la esposa te deja y se va, que tú empiezas, ay, me dejó mi esposa, una mujer tan buena, ahora que ella se fue, ahora que yo valorizo todo lo que es, un hombre tan bueno. Que, mire, el 90% de las mujeres o el hombre que es infiel, la otra persona, Satanás es tan Satanás, que el Señor los reprenda, que con la misma mujer que tú perdiste tu familia, después esa mujer, después la otra mujer no quiere estar contigo y después la persona le da asco. Ya una persona, si es una persona joven, dice que la otra era muy vieja. ¿Por qué? Porque Satanás después empieza a ministrarle con la misma que tú caíste y te hace sentir mal. Y después tú tienes dos problemas. Te deja tu esposa y después con la que te dejó, esa empieza a decirte, tú no eres nadie, tú eres esto, para después destruirte. ¿Y qué pasa en esa gente? O van y quieren matar a la mujer o se suicidan. Toman como quiera, toman una mala decisión. ¿Por qué? Porque Satanás logró su objetivo. ¿Y de dónde empezó todo eso? Cuando él te empezó a subir aquí en el corazón, que tú hagas lo malo. ¿Y cómo eso empieza? Eso empieza cuando tú empiezas a debilitar tu espíritu y tu carne empieza a poner oído y ve lo que no debe de ver. Y por ahí tú empiezas a debilitarte. Por eso la Biblia dice que debemos de ser sagaces, astutos. ¿Por qué? Porque cuando va un ejemplo, yo que trabajo en un negocio, cuando va una cliente y se me pone muy seductora, sea para que yo les rebaje en lo que yo hago, mi trabajo, yo en mi mente, porque no se lo voy a decir a ella, digo, bueno, Satanás, yo se la voy a pasar con Dios con 100. Y yo lo que hago es que evito conversaciones que inciten que yo pueda decir algo que le dé cabida al enemigo, para el enemigo tener justificación y yo poder caer. ¿Cómo eso? Bueno, algunos varones que están aquí saben que si el enemigo utiliza, que si hay una joven que el enemigo está usando para que usted caiga, esa persona, si hace frío empieza a tener calor, dice, ay, esta ropa me molesta, mira, tiene calor, o se abajan o hacen algo, algún gesto que para provocar. Todo eso es el reino de la tiniebla que vive, que tiene todo eso. Es un reino que es muy organizado, porque es lo que quiere que tu alma se pierda. ¿Y cómo él consigue eso? Cuando tú desobedeces a Dios y él tu carne la puede que, o sea, le dé esa fuerza que tu espíritu, tu fuerza de voluntad no pueda resistir toda esa tentación. Y esa es la parte del adulterio. Pero yo quiero hacer una enseñanza, el pacto. Bueno, el Señor hace pacto con nosotros y nosotros hacemos pacto con Dios. Pero ese pacto, no, aunque físicamente no lo hacemos directamente con Dios, pues espiritualmente sí, a través de qué, a través de las leyes, estatutos que Dios nos dio, que no lo podemos romper. Y esos son pactos. Y un pacto de eso es el matrimonio. Es un pacto inquebrantable delante de Dios. Es un pacto que solamente se puede romper si fallece uno de los dos. En algunos estudios bíblicos hace ver que si también la persona le es infiel, obviamente. No es que dos personas no se pueden separar. La palabra no manda que nadie tiene que aguantar golpes, ni insultos, ni nada. Eso no. La palabra dice
que lo que no se puede romper es el pacto matrimonial. Es un pacto, usted eligió mal, usted no buscó la dirección de Dios, bueno, o quédese solo, o espere en Dios. ¿Cómo digo espere en Dios? Bueno, hermano, yo le voy a decir una cosa, y eso es bíblico, y eso lo vemos. Cuando Dios quiere liberar a una gente, que usted se rindió ante Dios y usted ya dice, Señor, yo no puedo, yo he tratado todo con este esposo y este esposo no se arregla y yo no quiero seguir esta vida. Dios se encarga de eso de una u otra forma. ¿Cómo? Aleluya. O sea, en el sentido que Dios tenga misericordia, se lo lleva antes de tiempo. Pero Dios ha liberado mucha gente, hombres y mujeres de Dios, que lamentablemente el hombre no quiso. Bueno, Dios se lo entregó, él cogió ese mal camino. A veces Dios hace el milagro y esa persona cambia, porque también Dios, lo que no puede el hombre, lo que parece imposible para el hombre, es posible para Dios. Dios trata, Dios siempre va a tratar hasta el final. Bueno, pero hay situaciones, hermano, que no hay forma, hay personas que no hay forma. Bueno, vamos a ver el pacto ahora. El pacto está en el mismo Mateo, pero vamos a leer el 31 al 32. Mateo, en el Mateo 5, siguiendo en el 5, 31 y 32. Y la palabra del Señor dice Jesús y el divorcio. Dice, y también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer y no sea por causa de fornicación, hace que ésta adultere, y el que se casa con la repudiada cometerá adulterio. Amén. Aquel una forma de decir que mientras estamos en vida, mientras usted esté luchando por su matrimonio, solamente usted quedaría libre si esa persona la deja a usted y ella decide casarse con otra persona. Ya usted queda libre porque esa persona rompió el pacto no con usted, fue con Dios. Físicamente la dejó a usted, pero él rompió el pacto con Dios. Quedaría libre de esa forma. Pero mientras la otra persona no decida dejarse, que él reconozca que cometió un error y te pida perdón. Bueno, la Biblia no dice si es un perdón de corazón, la persona debe de perdonar aunque sea un adulterio. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces hay que trabajarlo con profesionales, pero si fue un delito, algo que pasó y se pidió y de corazón se hubo un arrepentimiento, bueno, el Señor dice que nosotros podemos perdonar. En este caso así. Ahora, si esa persona decide dejar uno y esa persona se casa con otra persona, él rompe el pacto con Dios y uno queda libre para uno volverse a casar sin que eso espiritualmente traiga ningún problema. Y lo que queda dicho, que la palabra cuando habla del mayordomo infiel o malo, la sagacidad que el Señor nos manda a tener es que nosotros respetemos los pactos, pero también que tengamos cuidado con no caer, que tengamos cuidado con la tentación, hermano. Y debemos tener cuidado, porque Satanás es astuto. Y el Señor nos manda que nosotros seamos sagaces. Bueno, yo puse aquí lo que es una ilustración de cómo nosotros podemos ser sagaces, ilustrando cómo Satanás opera espiritualmente, que quizá algunos hermanos no tienen conocimiento. Y aquí yo le voy a decir de quién y de quiénes nos tenemos que cuidar y cómo el enemigo opera, que cómo nosotros podemos a veces caer tan fácil cuando nosotros no ponemos de nuestra parte y no somos astutos, sagaces en cuanto a resistir el pecado. Y aquí dice, yo puse unos ejemplos. Ahorita yo dije que una de las partes de nosotros mantenernos en el camino es que asimismo cuando nosotros éramos jóvenes, que éramos tan activos para ir a una discoteca, a una fiesta, que aunque lloviera, si era lo que sea, uno se iba como quiera, buscaba la forma. Bueno, aquellas personas que ya han entregado su vida al Señor, que no dejen de congregarse. Dice la Biblia, no dejarse congregar como muchos acostumbran.
O sea, que busquen la forma de asistir a las congregaciones, busquen la forma de hacer la obra del Señor. Aquellas personas gastaban, miren, yo voy a hablar un poco de algo que fue de los versículos que yo leí, que dice que el obrero es digno de su salario. Muchas personas critican el evangelio por esa parte ahí, por el obrero digno de su salario. Bueno, hay personas que Dios lo pone a la obra de Dios a las 24 horas. Le pone, ese es su trabajo, ese es su ministerio. Lo pone a predicar a las 24 horas. Esa persona, el Señor dice que es digno de su salario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bendecimos a alguien o ayudamos a alguien que está en el ministerio de Dios, nosotros lo que estamos es aportando para que el evangelio de Dios se siga expandiendo. Si esa persona, el Señor lo puso a 24 horas. En el caso mío, yo trabajo el día entero y yo dedico esta hora a las 11 de la noche porque es la hora que el Señor le ha puesto, porque yo no tengo una hora 24 horas. Bueno, yo no necesito quizá esa parte económica, como algunos hacen, que si nada más hacen eso y no tienen otro ingreso. En el caso mío, gracias a Dios, Dios me bendice por otro lado. Pero no podemos verlo nada más cuando las personas trabajan y no necesitan quizá esa parte ahí. Ahora, hay personas que no, que el Señor lo pone 24 horas y las personas que puedan ayudar y aportar para que el evangelio se aporten, sea dándole una ofrenda o algo. Hermano, si usted tiene una gente que usted sabe que está predicando así, y el Señor se lo pone en el corazón, no endurezca su corazón. Dice la palabra en Zafira y Ananías que el Señor lo mató porque ellos dijeron que iban a dar el dinero de una herencia y después no dijeron que lo iban a dar todo y nada más dieron una parte. Pero cuando vemos el versículo bien, el Señor bueno, dice la Biblia que el Señor lo mató, el Espíritu Santo. El Señor hizo eso porque no fue porque Dios nos respeta que nosotros hagamos lo que queramos con nuestro dinero y Dios, amén, no ama igualito. Es porque ellos ya lo habían ofrecido y ellos no tenían ningún pretexto para que no cumplieran con lo que ya dijeron que iban a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos relata que ellos di que representó un problema o se enfermaron. No. Ellos lo hicieron, dice la Biblia, que Satanás le metió en su corazón, que ellos no dieran ese dinero. ¿Para qué? Para que la obra no se expandiera. O sea, la única intención que Ananías y Zacarías y Zafira no dieran el dinero de esa ofrenda fue simplemente para que el evangelio no se predique. Fue para impedir que ese evangelio se siga predicando en aquel tiempo cuando pasó ese hecho histórico que la Biblia relata. Pero yo le voy a decir lo que estaba hablando de respecto de que traje alguna forma de cómo el enemigo utiliza para cuando nos tienta o cuando tienta a uno a veces no tiene esa sagacidad o no es o se puede decir se descuida y a veces podemos caer. Y es que primero voy a decir algo que el enemigo utiliza, dice, yo lo anoté. El aliado más fiel de Satanás, que el Señor lo reprende, es la carne, hermano. La carne, estamos hablando de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Ese es su aliado más fiel. O sea, nuestra propia carne, donde habita nuestra alma, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es lo que el enemigo utiliza más para que nosotros hagamos todo lo contrario de lo que Dios dice que debemos de comportarnos o de hacer. Nuestra carne, nuestra debilidad de la carne. Y después yo puse, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Puse, y tu alma es el Espíritu Santo. O sea, la forma de que tú puedas mantenerte en pie o mantenerte de una forma íntegra es que tú te fortalezcas con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Bueno, rechazando las cosas que son carnales. O sea, la carnalidad en ti, lo que es adulterar, fornicar, de hacer todo lo que hace es que tú en tu carne fortalezca todo tu deseo y pasiones. O sea, fortalecer el espíritu, ¿cómo? A través de fortalecer tu alma a través del Espíritu Santo, con la oración, el ayuno y eso. Después puse segundo, del enemigo, él utiliza el mundo. ¿Cuáles son el mundo? Bueno, él utiliza las atracciones del mundo, la sensualidad, las músicas, la película, todo eso. Eso hace también, el enemigo utiliza todo eso para debilitar tu espíritu.
Dice, pero nuestra alma se fortalece, hermano, con la palabra de Dios. Eso que estamos haciendo ahora, dedicándole un tiempo para cuando leemos la Biblia, la palabra, eso hace, dice la Biblia, conocer la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios es nuestro manual de vida, es lo que nos enseña cómo hacer las cosas que le agrada a Dios. Si nosotros nos llevamos de las cosas nada más del mundo, de lo que dice el mundo, esto, hermano, pueden usarlo como una espada dañina, porque aquí esto lo pueden, a veces decimos que un versículo fuera de contexto se convierte en un pretexto. O sea, esto se puede convertir para el que quiere usarlo de una forma inadecuada, cambiar o distorsionar lo que está aquí, puede confundir a una persona y puede hasta desviarlo más del camino de Dios. Por eso cuando ustedes, sea quien sea, que le predique algo, le diga algo, lea la Biblia, vaya y busque los versículos, o dígale a esa persona que le dé los versículos, anótalo, léalo, analízalo, usted lo puede hacer por su cuenta. Eso es que la palabra de Dios es un aliado de nuestra alma. Así mismo como el mundo es un aliado de Satanás, así como las oraciones, los ayunos es un aliado para nuestra alma, el enemigo utiliza la carne para hacernos caer. Dice, y el enemigo, el Señor lo reprende a Satanás, el chisme y la mentira. Hermano, una cosa que le damos cabida al enemigo es el chisme, es la mentira. Y esa cosa que lo que hace es traer discordia. Hay un libro que se llama el libro de Santiago, que algún día yo voy a traer esa enseñanza. Ahí habla de lo peligroso que es la lengua en alguna gente. Dice que es tan peligrosa que siendo un órgano tan chiquito, prende un fuego, un gran bosque, dice. Dice que siendo un órgano tan chiquito, prende un gran bosque. Y eso es que con una lengua, hermano, dañina y maligna, hermano, usted puede destruir un mundo. Hay personas que con una lengua dañina y maligna, hermano, pueden destruir familia, matrimonio, negocio, amistades de vecinos. Hermano, mire, si hay algo que destruye, que ha destruido y destruye cualquier cosa, es la mentira y el chisme. Hay que tener cuidado, hermano, con eso. Aquellas personas que tengan ese problema, que no pueden refrenar su boca. El libro de Santiago habla de eso también. Que los caballos se refrenan con lo que se le pone. Ahora mismo se me olvidó, el hermano que tenga el nombre, no me acuerdo cómo se llama, lo que utilizan para frenar los caballos. Pero dicen que con la lengua no hay nada, hermano, que la refrene. Cuando esa lengua dice para allá, hermano, eso no hay nadie que la pare. Y eso hay que tener cuidado, hay que refrenar nuestra lengua. El libro de Santiago habla de eso mismo, de la lengua y los chismes y eso. Un día lo vamos a estudiar aquí. Dice, y nuestra alma, para fortalecer nuestra alma de los chismes y para esas personas que son chismosas y la mentira se la creen ellos mismos. Mira, hermano, eso es la mentira, es una enfermedad tan grande que hay gente que se cree en su propia mentira, hermano. Hay gente que ya están enfermos con la mentira, que no hay forma de que el mundo entero sabe que eso es mentira y ellos ya se la creen, que nadie lo saca de ahí. O sea, ya están tan enfermos con la mentira que dicen mentira para todo. Mire, hay gente tan enferma con la mentira que aunque le perjudique la mentira, ellos mismos la dicen. O sea, ya es que es como eso. Yo digo que de los demonios, de los espíritus malignos, lo que es la mentira y el chisme, eso hay que sacarlo con ayuno y oración. Y justamente el último que yo voy a hablar, que justamente es ese aliado del alma, de nuestra alma, nuestro espíritu, son las oraciones y los ayunos. Dice la palabra que hay géneros que no salen si no es con oraciones, con ayuno. Y yo le voy a poner uno más, hermano. Hay géneros que no salen si no es con oración, con ayuno y con silicio. El chisme y la mentira, hermano, es un demonio que hay que, para poder sacarlo de una gente, de un cuerpo, hay que sacrificar, uno tiene que hacer espiritualmente, entrar en ese ambiente, porque
son espíritus, hermano, que son difíciles de combatir. Ya hasta aquí fue esta enseñanza, hermano. Vamos a entrar en el tiempo de oración. Espero que, yo sé que le habló a algún hermano. Fortalecen el espíritu, hermano. Hay muchos enemigos. Nosotros tenemos mucho contrario. Nuestra carne, nuestra lengua, el mundo. Y el enemigo utiliza instrumentos, hermano, para hacernos caer también. ¿Cuál? La seducción, persona cometreza. Y hay que ser sagaz, pero sagaz en la cosa de Dios, no en la cosa mala. Vamos, aquello hermano, tengo aquí oración